Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a esta nuestra sesión del día de hoy de Alégrense y regocíjense. Un mensaje muy bello, una carta que nos escribe Su Santidad el Papa Francisco. Y bueno, pues estamos leyendo esta carta que él nos manda. Estamos leyendo esta carta que él nos ha escrito. Y bueno, vamos dando la bienvenida a todos los que se van conectando, ¿verdad? Rosario, Teresita, mucho gusto, Gaby, y Iracema, Orlando, muy bien, aquí nos seguimos comunicando. El día de hoy no estoy utilizando estas cosas por, pues, evitarnos la posibilidad de que hubiera alguna interferencia y pues mientras nos llegan nuestros micrófonos y todo el equipo para transmitir con mayor calidad, pues bueno, mientras tanto, aquí estamos y como les comentaba el día de ayer, les hice un pequeño cambio en la escenografía, ¿sí? Les hice un pequeño cambio en la escenografía porque, pues, bueno, pues para irle variando un poquito. Y este cuadro que está aquí a mis espaldas es una pintura realizada por mi papá hace ya algunos añitos, ¿verdad? Bien, vamos a saludar a quienes vienen llegando, ¿verdad? Lalo, Silvia, Hilda, Sonia, Graciela, Lidia, Leopoldo, mi amigo el quinceañero, como 7 veces. Rosy, señor Tulio, muy bien. Elenita, gusto saludarte. Vas en el tránsito, en el tráfico. No deberían de andar en la calle, Elenita. Muy bien, gusto saludarte, Víctor, Berta, Paco Islas, Elsa, Elia, muy bien, Rosy, muy bien. Pues es un gusto recibirlos a todos, ¿verdad? De nueva cuenta. Insisto, la verdad es que me da mucho gusto el que haya algunos de ustedes muy constantes y pues que vayamos siguiendo y que le vayamos dando una cierta estructura a esto, ¿verdad? Con el tiempo vamos a irlo perfeccionando, denme un poquito de chancita, ténganme paciencia y vamos a irlo perfeccionando poco a poco. ¿Para qué? Para que esta experiencia, aunque sea a distancia, pues sea un poquito más fructífera y para que también pues sea un poquito más entretenida de parte de ustedes y bueno, pues que se nos vaya el tiempo así como que medio rapidito, ¿verdad? Tere, Alicia, muy bien, Leti, gusto saludarla, Mari, Lupita Cavazos, Lourdes, Mónica, Esme, muy puntual aquí, muy bien, Alejandra, también, Tere, también muy puntual y muy cumplida, Marcela, Alicia, Marisabel, bueno, pues, ¿qué les digo, verdad? Andrés, gusto saludarte, mi querido Mace, Norma, bueno, vamos a esperar a que lleguemos al número que yo me he puesto así como para comenzar la clase, ¿verdad? Aunque saben que me esfuerzo en ser muy puntual. Sin embargo, bueno, pues aquí en estos medios pues a veces se batalla con la conexión, etcétera. Entonces, lo que estoy tomando como punto de referencia es que estemos conectados a partir de 100 personas y entonces a partir de 100 conexiones, ahí arrancamos con la materia. Mientras tanto, les quiero compartir que ya di de alta, ayer me puse a organizar así un poquito, y di de alta aquí en el Facebook, en esta página de Facebook, ya di de alta unas listas de reproducción o playlists en las cuales tengo divididos los diferentes temas. Me falta poner ahí las misas, por ejemplo, pero comencé desde
creo que desde Semana Santa, con los temas vistos desde Semana Santa. Entonces, ustedes se meten aquí a mi página y buscan listas de reproducción y ahí tenemos los 5 temas principales. Tenemos Biblia, tenemos Padres de la Iglesia. Ahí en Pregúntale al Padre Marcelo, ahí metí no solo las sesiones que hemos tenido, que han sido 3, sino además también ahí puse todas las pláticas que di en Semana Santa y después de Semana Santa, hablando de algunas cosas o algunas temáticas. Ahora también la otra lista en la que di de alta fue en la de liturgia, cuando hablaba acerca de las cuestiones específicas de la Semana Santa, la di de alta en la lista de liturgia. También tengo la lista de el llamado a la santidad, que es esta sesión, y también tengo la lista de reflexiones marianas. Y ya he dado de alta, además de los videos ahí, he dado de alta en los comentarios, ahí nada más que hay que buscarlos, búsquenlo como diapositiva, así en los comentarios, ahí aparecen en formato JPG las diapositivas de las sesiones que hemos tenido, de manera que ustedes las pueden bajar y ahí las pueden tener, ¿de acuerdo? Y ya estamos trabajando para bajar todos estos videos y darlos de alta en mi canal de YouTube. Y próximamente, yo calculo que para mediados de la semana entrante, ya podré estar transmitiendo en las 2 plataformas, aquí en Facebook y también por YouTube. De acuerdo que entonces, pues la idea es facilitarles a ustedes el acceso a estos temas y bueno, pues esperamos que vayan siendo de su agrado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues una última pasadita a los que vienen llegando, ¿verdad? Dándole la bienvenida, Debbie, mi pariente, Ubaldo, Juani, Tere, Leti, Roberto Salinas, bienvenido, Alicia, Ide, Carlita, ahí estás, muy bien, Isabel Ramos, Araceli, Lucy, Tere, los que todavía no veo, Martita, gusto saludarte, Marta Villarreal, muy bien, Lucy, vamos a tomar en cuenta esas intenciones. Los que me extraña que no hayan llegado son mis primos, Leti y Mario. Bueno, a lo mejor ahorita se dan de alta, de acuerdo. Pues es que en mi familia tengo paleros. Tengo paleros en mi familia. Bien, una pequeña repasadita, ¿sí? De lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Vimos la semana pasada en torno a la semana antepasada y la pasada, vimos aquí este documento que es una exhortación apostólica. Vimos qué es una exhortación apostólica y que esta exhortación, que es un documento del magisterio, del Papa, y que es muy importante, una exhortación apostólica, y que esta exhortación apostólica en particular, ¿sí?, trata del llamado a la santidad. Y el mismo Papa nos dice cuál es el propósito de esta exhortación apostólica, y nos lo dice con sus palabras y claramente. Dice: es mi objetivo hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. Es decir, la intención del Papa es recordarnos una vez más a los hombres y mujeres de este tiempo que estamos llamados a ser santos, ¿sí? Así de sencillo. Eso es lo que nos quiere recordar el Papa, y para eso lo hace a través de esta carta. Y él mismo dice que no pretende, ¿sí?, hacer un tratado sobre la santidad, sino más bien recordarnos que estamos llamados a la santidad. Y nos recuerda lo que dice el Vaticano II en la Lumen Gentium sobre el llamado universal a la santidad. Ahora, también nos dice estas expresiones muy bellas, ¿sí? 3 expresiones muy bellas. Dice: el Señor lo pide todo y ofrece a cambio la verdadera vida. Es decir,
como nos diría el Papa Benedicto, no tengan miedo. Dios Jesucristo no quita nada y lo da todo, ¿sí? Aquí el Papa nos recuerda que Dios, en efecto, no quita nada, pero nos pide todo, nos pide el corazón, ¿sí? Y a cambio nos da la vida verdadera. Este respecto, después haremos una reflexión en torno a la parábola de la perla preciosa. Dios nos quiere santos, no conformes con una existencia mediocre. Otra vez, el Papa Benedicto, no fuimos creados para la mediocridad, somos llamados a la grandeza, a la santidad. Y desde las primeras páginas la Biblia nos recuerda el llamado a la santidad. A cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuéramos santos. Y entonces, en la introducción al primer capítulo, el Papa nos menciona y nos habla, hace referencia a la Sagrada Escritura, ¿sí? A la carta a los Hebreos, y nos dice que en la carta a los Hebreos, y esto para nuestra mayor tranquilidad, ¿verdad? Sobre todo para los que sabemos que no somos santos, pero que queremos serlo, ¿eh? Nótese la diferencia. Sabemos que no somos santos, pero queremos serlo. Bueno, para nosotros unas palabras de ánimo que nos dedica el Papa. Nos dice que en la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan y que nos alientan a no detenernos en el camino. A veces, mis queridos hermanos, de veras que en la lucha por la santidad, la primera tentación es la del desánimo, ¿sí? Es la tentación de detenernos porque decimos, ay, esto no es para mí, eso está demasiado pesado, ay, yo no puedo con esto, pero entonces, bueno, el llamado a la santidad basados en estos testimonios de la carta a los Hebreos, que nos menciona a Sara, a Abraham, a Moisés, nos menciona a estos grandes personajes que dieron muestras de perseverancia. Y nos recuerda el Papa, aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Queridos hermanos, la nota del santo es que no se da por vencido. La nota del santo es que persevera. Decía San José María Escrivá en el libro de Camino, que un bellísimo libro, muy bueno, muy recomendable, libro de bolsillo, ¿sí? Que para mí fue guía durante muchos años en mi adolescencia, me ayudó bastante. Hay un punto en el que dice, comenzar es de todos, perseverar es de santos. ¿Ok? Entonces, esto nos lo recuerda el Papa y nos habla de estos santos, refiriéndose a ellos como los santos que nos alientan y nos acompañan. Con ellos seguimos teniendo un lazo de amor y comunión. Ya lo explicaba la semana pasada, cómo nosotros participamos de la comunión de los santos. Al pertenecer a la iglesia, al nosotros voluntariamente abrazar la iglesia, la comunión de la iglesia, entonces gozamos de sus beneficios. ¿Y cuáles son sus beneficios? Bueno, el depósito de la gracia realizado por los grandes santos en toda la historia de toda la iglesia, ¿sí? Y entonces nosotros participamos de ellos. Y nos dice una cita el Papa Francisco, una cita muy bonita del Papa Benedicto. No tengo que llevar yo solo lo que nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Entonces ya sabemos que contamos con estos santos cuyo ejemplo nos anima y cuya comunión de amor nos fortalece
y además nos acompaña. Ahora bien, comenzamos la semana pasada a platicar un poquito acerca de los procesos de beatificación y canonización. ¿Qué elementos se toman en cuenta en estos procesos? Vimos que se toman en cuenta tres virtudes, o sea, tres notas particulares. Alguien preguntaba, creo, en la sesión pasada, que qué elementos se tomaban para canonizar a alguien. Y entonces, para llamar a alguien santo, para canonizar a alguien, entre otras cosas, y más adelante vamos a hablar del proceso, entre otros elementos se toman en cuenta tres cosas, particularmente de la vida de la persona que se está proponiendo para ser canonizada. Primero, signos de heroicidad en las virtudes, es decir, vivir las virtudes de manera heroica. Y ya platicábamos que tenemos las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y que tenemos las cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Sí? Entonces, esas 7 virtudes, ¿sí?, vividas en manera heroica, en grado heroico, les ponía el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Vivió la caridad en grado heroico, ¿sí? El ejemplo de, bueno, de algunos santos. Ahora, la entrega de la vida en el martirio. Y ahí tenemos una multitud de santos en este respecto. Simplemente, por ejemplo, estaba leyendo hace poquito que 4 países, ¿sí? 4 países son los que tienen mayor número de santos canonizados. Los primeros 2 lugares los tienen Italia y España, ¿de acuerdo? Pero el tercero y cuarto lugar lo ocupan Vietnam y Corea en el número de santos canonizados. Y esto lo atribuyo en parte a que tanto Corea como en Vietnam las persecuciones se dieron en los siglos XVIII y XIX, ¿sí? De manera que entonces ya había mayor manera de documentar y de hacer llegar las noticias de todo lo que estaban pasando estas personas. En Corea hubo 4 grandes persecuciones y hay grandes santos. San Andrés Kim Taegong, San Pablo Chon Hasang, y varios compañeros mártires que de ahí de Corea que dieron gran ejemplo. Coreanos como extranjeros, franceses, chinos, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, la entrega de la vida en el martirio. Y aquí en México, bueno, pues ya saben, tenemos un gran número. De hecho, pues ojalá y que ahora que, pues bueno, ya que pasemos esta situación, podamos hacer una peregrinación, la peregrinación de los mártires mexicanos, los mártires cristeros. Y también el tercer punto, ¿sí? En los procesos de beatificación y canonización se toma en cuenta los signos de heroicidad en las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y el ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, el ejemplo clarísimo que encontramos es San Maximiliano María Kolbe, que ofrece su vida por los demás hasta incluso llegar a la muerte. En resumen, ¿qué es lo que hace a un santo santo? Su imitación ejemplar de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy comenzaremos a ver algo que un capitulito o un apartado que el Papa lo menciona y dice que es, este apartado dice los santos de la puerta de al lado, ¿sí? Los santos de la puerta de al lado. Bueno,
Uno se preguntaría, ¿y qué nos quiere decir el Papa con eso? Los santos de la puerta de al lado. ¿Qué será? Bueno, y nos lo explica. El Papa comienza a explicárnoslo. Recuerden que estamos siguiendo la encíclica, perdón, el documento, la exhortación apostólica de el Papa Francisco, y que ustedes mismos lo pueden bajar aquí en internet. Pues bien, comienza a explicar el Papa Francisco y nos dice que, lo primero, que el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes. A ver, alguien me preguntaba en alguna ocasión que cuál era la diferencia entre la meditación y la oración, ¿sí? Ya ven que algunas corrientes orientales hablan de meditación, etcétera, etcétera. Bueno, la diferencia o una de las principales diferencias es que la meditación es fruto del esfuerzo personal. La oración es acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia. Y no con eso estoy invalidando la meditación, ¿sí? Pero lo único que recuerdo es esto, ¿sí? Que la meditación es fruto del esfuerzo personal y la oración es acción del Espíritu Santo en nosotros. Pues bien, la santidad, ¿sí? Dice el Papa, el Espíritu Santo derrama santidad por todos lados, por todas partes. No se trata de que nos haga santos así en automático, ¿verdad? Hay una película, muy más o menos, que se llama, ahorita les digo, es una segunda parte. La primera parte salía Jim Carrey, era una película media cómica y que se llamaba, creo que se llamaba Oh Dios o algo así por el estilo. Hay una segunda parte en la cual el protagonista le encarga a Dios construir un arca, ¿sí? Creo que el actor es Ben Stiller, ¿sí? Si mal no recuerdo. A lo mejor alguno de ustedes más cinéfilos que yo me lo puede poner aquí. Y entonces, pero hay un pasajito, un apartadito. Oigan, ya salió el sol, fíjense, después de la tormenta. Qué bárbaro. Bueno, aquí por lo menos en Guadalupe. Es que estoy viendo hacia el patio. Bien, entonces, en esta película hay un momento en el cual hay un diálogo, digo, no se los voy a decir con precisión porque no me acuerdo con precisión, pero la idea era esta. Le decía Dios, ¿verdad? Cuando hablaba con él, le decía, ¿qué a poco cuando tú pides, Dios, hazme bueno, quiero ser bueno? Él va a poner sentimientos bonitos en tu corazón para que entonces tú seas bueno y amable con todos. No, dice él, o dice Dios, ¿verdad? Yo te pondré en situaciones en las cuales tengas que sacar lo mejor de ti, ¿sí? Eso es ser buenos, ¿sí? Es una decisión interior, pero esa decisión, cuando le pedimos ayuda a Dios, Dios nos pone en esas circunstancias. El otro día le decía a alguien, ten cuidado con lo que le pides a Dios, ¿verdad? Porque si tú le dices a Dios, nuestro Señor, Señor, quiero aprender a nadar, te va a empujar al agua. Sí, o sea, que no te quepa la menor duda, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de lo que le pedimos a Dios. Mientras no estemos como aquel hombre, ¿verdad? Que le decía, Señor, dame paciencia, pero la quiero ya, ¿sí? Pues, no. ¿Y cómo le va a dar la paciencia a Dios nuestro Señor? Pues invitándonos a ponernos nosotros en estas,
a ponernos nosotros en la situación, en las circunstancias en las que tengamos que hacer algo, ¿verdad? Aquí ya me pusieron, se llama El Todopoderoso, pero es la segunda, ¿ok? Es la segunda a la que estoy haciendo referencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos fortalece en aquellos corazones que se abren a su presencia, en aquellos corazones que se abren a su acción. Y entonces, fíjense, nos recuerda también y nos dice el Papa que el Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo, ¿ok? Ha salvado a un pueblo. Sí, ya lo hemos platicado, que la relación con Dios es una relación personal, ¿sí? Pero Dios salva a un pueblo. Y entonces hace una afirmación aquí el Papa que a nosotros con frecuencia se nos olvida, ¿sí? Dice el Papa, no existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Nadie se salva solo. ¡Qué fuerte afirmación! Nadie se salva solo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Y sí, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, tú y yo somos el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? De hecho, esta noción de pueblo de Dios, de la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, viene muy desarrollada en el Concilio Vaticano II. Pero bueno, de eso platicaremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esto es importante, nadie se salva solo. Y yo recuerdo algo que me dijera alguien, la verdad es que no me acuerdo quién me lo dijo. Estábamos hablando de la santidad y me decía, es que los santos se dan en Macoya. O sea, no se dan solitos, se dan en Macoya. Y tenemos a San Francisco de Asís, Santa Clara y y ya no me acuerdo quién más, creo que Santo Domingo de Guzmán, creo que era muy amigo de San Francisco, etcétera. Luego tenemos a Santa Teresa de Ávila, San Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz. Los santos se dan en Macoya. Nadie se salva solo, ¿de acuerdo? Y Dios nos atrae a Él, ¿sí? Tomando en cuenta esta expresión, a lo mejor es una expresión que puede sonar complicada, pero es muy sencilla. La voy a leer y después la voy a desmenuzar, ¿de acuerdo? Nos dice el Papa, Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales. Es decir, Dios nos atrae tomando en cuenta en dónde estamos y sobre todo con quién estamos, ¿sí? Nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones, nuestras interacciones con los demás. Y entonces, a través de los demás, el Señor, a través de esas relaciones interpersonales, Él nos va atrayendo. Los padres que crían con tanto amor a sus hijos. Esta es una relación interpersonal, la de padres a hijos. Los hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. Cuando el Papa habla de los santos de la puerta de al lado, está tomando en cuenta a esos padres de familia que se dedican en mente, cuerpo y alma a la educación cristiana con amor de cada uno de sus hijos. Esa es una vida de santidad. Los padres de familia que se dedican a educar a sus hijos en el amor. ¿Quiénes más también son santos? Los hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, que se esfuerzan cada día porque no falte el pan a los suyos.
son verdaderamente obras heroicas, actos de santidad, llevar y proveer a su familia, el trabajo diario. A mí no me cuesta trabajo darme cuenta de esto porque tuve un padre un padre y una madre que me educaron en el amor, pero también tuve claramente un padre que se levantaba desde con el sol y regresaba hasta la tarde trabajando para que nunca nos faltara nada. Entonces, ahí veo un ejemplo de santidad. ¿Qué otros santos de la puerta de al lado podemos nosotros encontrarnos? Nos podemos encontrar con los santos de la puerta de al lado cuando nos encontramos, por ejemplo, con los enfermos que ofrecen sus padecimientos. Cuando un enfermo ofrece sus sufrimientos, sus padecimientos, y los ofrece a Dios por la conversión de su familia, por la salud de alguien más, por el amor y la unidad. Cuando una persona es capaz de ofrecer sus padecimientos, está andando por caminos de santidad. Aquí en la parroquia tenemos a nuestros ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, algunos de ellos están aquí conectados. Bueno, ellos visitan a sus enfermitos y ellos han recibido grandes testimonios de fe y de perseverancia de algunos de estos enfermos. Bueno, el enfermo que ofrece sus padecimientos está en el camino de la santidad. Los ancianos que siguen sonriendo, fíjense qué bonito. Los ancianos que siguen sonriendo. ¿Qué cosa? No hay cosa más bella que ver a un abuelo ya mayor con un nieto, con una nieta, jugando, divirtiéndose, sonriendo. De veras que los ancianos que siguen sonriendo, los ancianos que presentan esa cara de buen humor, están en el camino de la santidad. Las personas que se esfuerzan con constancia para día a día perseverar en el amor de Dios, el amor al prójimo, el trabajo, todos esos bienes, todos esos dones, esas personas están en el camino de la santidad. Esa es la santidad de la puerta de al lado, ¿sí? Y yo estoy seguro de que ustedes han conocido a alguno de estos santos, ¿sí? Aquellos que viven cerca de nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios. Miren, aquí está Teresita y no me dejará mentir. Que con todos sus defectos y todas sus limitaciones, como lo hemos visto, ¿sí? Perico, ¿sí? Perico, don Pedro para la raza, ¿verdad? Don Pedro, la verdad es que yo he sido testigo y fui testigo de una conciencia sana, recta. Yo fui testigo, y su familia puede dar testimonio, de un hombre que por lo menos con su esposa jamás perdió la cordura, jamás perdió la cordura. Y también, ahí sí necesitas corregirme, Teresita. Yo no me acuerdo si te llevaba flores todos los días o por lo menos te llevaba rosas siempre en tu... Bueno, las de tu cumpleaños sí me acuerdo, pero por ahí, si mal no recuerdo, también te llevaba rosas y flores con frecuencia, ¿verdad? Bueno, aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. La manera de tratar a su familia, la manera de tratar a la esposa. Quiero decirles que he conocido grandes santos
a lo largo del camino de mi vida sacerdotal y también de mi infancia. Había una señora, doña Altagracia, una señora que me daba muy buenos consejos cuando yo estaba en primaria, allá en el Instituto Franco, allá en Valle. Ella atendía la tiendita y esta mujer, la verdad es que siempre me dio muy buenos consejos. De veras, yo estoy seguro de que, piénsenle, no lo van a tener que pensar mucho y se van a encontrar con que ustedes han conocido a más de uno de estos santos de la puerta de al lado, aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. A esta multitud de hombres y mujeres, ¿sí?, que no están canonizados, ¿sí?, a esta multitud de hombres y mujeres les pone una clasificación muy simpática el Papa. Le llama la clase media de la santidad. A ver, yo les pregunto, y cualquier economista nos dirá que un país fuerte es un país con una clase media fuerte, con una clase media grande, ¿sí? Es decir, que tiene una menor distancia entre la clase alta y la clase baja. Es decir, una clase media fuerte es lo que hace avanzar a un país. Pues bien, resulta ser que el Papa nos llama o llama a estos santos cotidianos, a estos santos de la puerta de al lado, a estos hombres y mujeres que realizan verdaderos actos de amor cada día, los llama la clase media de la santidad. Yo te voy a encargar, bueno, ahorita terminamos. Y entonces nos dice el Papa, ¿sí?, que cuando pensemos en estos santos, ¿sí?, en estos santos, dejémonos estimular por los signos de santidad de los más humildes miembros del pueblo. Hay signos de santidad en los niños, ¿verdad? Con esa generosidad que los caracteriza. El niño que regala sus zapatos al que no tiene, el niño que se quita, pues, o comparte la mitad de la torta con su amiguito que no llevó lonche. Hay tantos gestos de santidad, signos de santidad. Y el Papa nos recuerda esto y nos llama a dejarnos estimular por estos signos de santidad de los más humildes miembros del pueblo. ¿Por qué? Porque todos ellos, la clase media de la santidad, participan de la función profética de Cristo, es decir, de la función de dar testimonio del amor de Dios. Porque eso es lo que hace un santo, da testimonio del amor de Dios. Las obras de caridad, las obras de misericordia. Uy, cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta de cuánta gente nos hizo tantas obras de misericordia. A mí todavía no se me olvida que murió mi madre y el día del sepelio la acabábamos de sepultar y estábamos en la casa. Ella murió un domingo, la sepultamos un lunes y estábamos en la casa y estábamos comiendo la familia y estábamos ahí comiendo y llaman a la puerta y voy y abro y era una señora ya mayor, bastante mayorcita. Y me pregunta, me dice, disculpe, joven. Yo estaba en el seminario, en mi segundo año de seminario, cuando muere mi mamá. Y entonces me dice esta señora, me dice, oiga, joven, ¿se encuentra su mamá? Y le dije, qué pena, señora, mi madre acaba de fallecer y venimos de sepultarla.
Quisiera que hubieran visto el rostro de esta mujer. Había unas sillas ahí en la entrada. Esta santa mujer casi se deja caer ahí sentada en esa silla y se pone a llorar. Todavía lo recuerdo, como si hubiera sido ayer. Y entonces, ya que se calmó un poquito, que la consolé, se calmó un poquito, me comienza a platicar, me dice, su mamá era tan buena. Y me decía, fíjese, yo me quedé sola, me abandonó mi hija, yo vivía con mi hija, y mi hija me abandonó y se fue dejándome a 3 niños chiquitos, hijos de ella. Y entonces la mamá de usted me ayudaba con una despensita cada semana. Pero no solo eso, porque no nada más me daba la ayuda. Se sentaba a platicar conmigo, ¿sí? Ay, cómo lloró esta mujer, esta santa mujer a mi madre. Bueno, esas obras de misericordia, que son las de el santo de la puerta de al lado, nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos allá. Con este testimonio vivo de fe y de caridad, dan testimonio los santos de la puerta de al lado. Y les quiero leer, ¿sí? Bueno, antes de terminar leyéndoles esto, porque es bellísimo, una transcripción que nos hace el Papa acerca de, a ver si no se me mueve aquí esto, permítanme, lo tengo que colocar con mucho cuidado. La tarea que les voy a encargar es que se detengan a pensar, ¿sí? Ahorita que terminemos la sesión, dediquen 4 o 5 minutitos a pensar, ¿quién en mi vida me ha dado testimonio del amor de Dios? ¿Quién en mi vida puedo yo decir que es uno de estos santos de la puerta de al lado? Alguien te vas a acordar, de alguien te vas a acordar, de alguien que te dio buen consejo, de alguien que te acompañó, de alguien que te consoló, bueno, detente y piensa en esa persona. Si está todavía con nosotros, búscala, llámala y nada más dale las gracias. Si ya no está con nosotros, pídele a Dios por esta persona y agradécele a Dios por haber permitido que esta persona se cruzara en tu camino. Los santos de la puerta de al lado. Esa es la tarea. Bien, les voy a leer este pasaje que es muy bello y que transcribe el Papa en su documento, ¿sí? Y este pasaje lo escribe Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Algunos la conocemos como Santa Edith Stein, ¿ok? Santa Edith Stein. Mase, te acordarás de ellas, ¿verdad? Ahorita respondo a tu pregunta. Esta santa mujer era judía, ¿sí? Era judía y se convierte al catolicismo. Era una filósofa, pensadora. Fue discípula, creo que de Heidegger, un filósofo alemán. Toda una filósofa, una gran pensadora. Tiene escritos muy interesantes, ¿eh? Y entonces ella muere mártir. Se le conoce como mártir de la verdad, ¿sí? Porque a ella, como respuesta a una carta pastoral, a una carta que escribe Pío XII condenando el nazismo, como respuesta a esto,
Hitler entonces manda en todos los territorios ocupados a llevarse a todos los religiosos y religiosas que tuvieran ascendencia judía y se los manda a apresar y llevar. Y entonces algunas de las hermanas le dicen a Edith, a Teresa Benedicta, porque ese es su nombre de religión, y entonces le dicen, bueno, vamos a decir que eres otra persona. Y ella dijo, no, yo no puedo salvar mi vida, esta vida que es pasajera, yo no la puedo salvar a costa de la verdad. No voy a negar quién soy. Y muere ella en los campos de concentración de Auschwitz. Pues bien, esta mujer, esta santa mujer, escribe muchas cosas muy bellas, pero aquí el Papa nos transcribe un pequeño pasajito y que nos va a dar mucho que meditar, ¿de acuerdo? Nos va a dar mucho que meditar. Se los voy leyendo y se los voy desglosando, ¿de acuerdo? Es decir, le voy a meter de mi cosecha. Dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz: en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y santos. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y santos. Hermanos, estamos viviendo una noche oscura. A ella le tocó vivir otra noche oscura, diferente, la guerra, etc. Pero nosotros ahorita estamos viviendo una noche oscura. Bueno, en este tipo de noche es donde surgen los más grandes profetas y santos. La corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Lo repito, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. ¿Qué hablamos ahorita acerca del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo reparte santidad por todos lados, pero no es escandaloso, ¿sí? El bien no hace ruido. Les ponía aquel ejemplo. ¿Qué hace más ruido? ¿Un árbol que cae o un bosque que crece? El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Pues bien, ella nos recuerda que en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y santos, y la corriente vivificante de la vida mística, es decir, el espíritu fluye de manera, permanece invisible, pero sigue vivificando. Hay un ejemplo que a mí me encanta. Se pueden buscar en internet incluso. Los olivos, ¿sí? Los olivos son árboles milenarios, es decir, un olivo puede llegar a vivir más de 5,000 años. Un olivo puede vivir más de 5,000 años. ¿Saben lo que eso significa? O sea, 3,000 años antes de Cristo y hasta ahora. Un olivo puede llegar a vivir hasta 5,000 años. Pueden ahí buscar en internet el olivo más antiguo. Es impresionante. Pues bien, lo más impresionante de los olivos, y ahí lo menciona en un pasaje, la Sagrada Escritura dice, brotará un renuevo del tronco de Jesé. Jesé es el papá del rey David, ¿de acuerdo? Y entonces dice, brotará un renuevo. Ustedes pueden ver un olivo, ¿sí? Y ustedes ven un tronco todo viejo, hueco, y dicen, no, hombre, este ya se murió. Y de repente, por ahí en una orillita, hay un brotecito, ¿sí? Si ustedes han ido o tienen la oportunidad de ir a Tierra Santa, en el huerto de los olivos, hay olivos que tienen aproximadamente 2,000 años, ¿sí? Bueno, ahí ustedes se encuentran con estos olivos y con esos brotecitos, ¿sí? Es impresionante. Pues bien, ese es un ejemplo de cómo la corriente vivificante de la vida mística, de la vida interior, permanece invisible, aún en la oscuridad.
Esta expresión me encanta. Sigo leyendo el texto de Edith Stein. Los acontecimientos decisivos de la historia del mundo, fíjense, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Los verdaderos rumbos del mundo son influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. ¿Cuántos santos anónimos? ¿Cuántos héroes anónimos? Bueno, tú puedes estar incluido en esta lista. Los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y esto es una certeza para nosotros los cristianos. Sabemos que Dios obra en nuestra vida y en nuestro mundo. Y con tantas personas de las cuales nada dicen los libros de historia. Ahorita estamos muy sensibles, por ejemplo, con todo el personal de sanidad, con todo el personal que pues incluso ni siquiera lo reconocen porque están con las mascarillas, las cubiertas, todo. Y son personas de las que nada van a decir los libros de historia. Y sin embargo están entregando su vida día a día. Y termino este pasaje. Por eso les digo, hay que buscar a los santos de la puerta de al lado en nuestra vida. Dice Santa Teresa. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. ¿Cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal? Solamente lo sabremos cuando lleguemos al cielo. ¿Cuántas personas habrán influido en nuestras decisiones personales, en los acontecimientos decisivos? Es impresionante, queridos hermanos. Todavía recuerdo, estaba yo en quinto de primaria y me tocó ser maestro de ceremonias de un evento. Y entonces, al terminar ese evento musical, pues ahí las personas pues me aplaudieron y lo que ustedes gusten y manden. Pero al terminar el evento, venía yo con mis papás y entonces se acerca una señora que yo no conocía y dice esta señora, me dice, yo tenía 11 años, ese don tan grande que Dios te dio, has de ponerlo a su servicio si quieres ser feliz. ¿Quién fue esa mujer? No lo sé. Pero se me quedó tan grabado que todavía me acuerdo. Y fue hace ya algunos añitos. Vamos a pensar en quienes han influido en nuestra vida para bien, en los acontecimientos decisivos de nuestra vida. Y vamos a pensar en los santos de la puerta del lado. Híjole, ya se me está acabando el tiempo. Me emocioné hoy. Bueno, pregunta Macedonio. ¿Podemos llamar santos a quienes imitan a Cristo? ¿Pueden ser también hermanos separados, cristianos no católicos? Claro que sí. Incluso el Papa habla de los mártires, víctimas de los musulmanes radicales en otras partes del mundo, etcétera, y les llama, le llama el ecumenismo de la sangre. Entonces, sí, pueden ser considerados verdaderos mártires y verdaderos santos. Estos veintitantos que fueron degollados allá en Libia, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sí. Hay, o sea, recuerden, la santidad, ¿sí? Es imitar a Cristo, imitar las virtudes de Cristo.
Pero hay quienes imitan las virtudes de Cristo aún sin conocerlo. Claro, a esos también los podemos llamar santos. Bien, muy bien, Lucy, aquí dando testimonio. Luis Alberto, gusto en saludarte, saluda a Sonia, por favor. Silvia, Lucy, muy bien. Minerva, Lilia. Ok, bien. Voy a terminar esta sesión y les recuerdo que me pongan aquí sus intenciones. Les recuerdo que pongan aquí sus intenciones para la misa de mañana, ¿sí? Yo reviso los comentarios de esta sesión de hoy para sacar de ahí las intenciones para la misa de mañana. O pueden llamar a la parroquia y encargar ahí sus intenciones. Y bien, bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión, ¿verdad? Del día de hoy. Muy bien, así es. Muy bien. Bueno, les recuerdo que el día de mañana tenemos reflexiones marianas y para los que llegaron ahorita y no alcanzaron a escucharme al principio, les recuerdo que ya separé por grupos los videos aquí en el Facebook, ¿ok? Y ya di de alta las diapositivas en cada una de las conferencias, ¿sí? Entonces, los invito a que busquen, ¿sí? Las listas de reproducción, ¿sí? O los playlists, y ahí tenemos Biblia, liturgia, Santos Padres, preguntas, liturgia, llamados a la santidad y reflexiones marianas. Entonces ahí ya ubican ustedes los videos referentes a ese tema, ¿de acuerdo? Les voy a dar la bendición y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz, te proteja, te defienda y te conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, con el favor de Dios. Que tengan muy buenas noches.